Gustavo Frique. Y me tocó hoy día orientarlo respecto a la clase de embarazo ectópico y embarazo de localización incierta, ¿ya? Pero no era la hora, vamos a partir, porque yo sé que es súper tarde, lo lamento, pero no tengo otro horario para hacer la clase, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿ya? Sé que han sido unas semanas difíciles para ustedes, así que no les voy a tochar de preguntas, ni vamos a hacer quiz. La idea es que aprendamos lo más que se pueda, ¿ya? Y que podamos resolver las dudas principalmente para que en el internado puedan solucionar todos sus casos clínicos, ¿ya? Y para la vida, para más adelante, ¿ya? Así que eso, chicos, ¿quién parte? La verdad es que no nos distribuimos en los casos, hicimos grupos, pero creo que todos los grupos desarrollamos todos los casos, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, si quieren, para que no los hagamos todos tantas veces, repártanse, pues, sí, no hay problema. Tenemos que alguien presente el primer caso y lo vamos resolviendo entre todos, esa es la idea, que podamos resolver las dudas y podamos salir sin dudas de la clase. Yo después les voy a mostrar una clase muy, muy cortita, que en realidad son solo tips para embarazo, localización incierta y pool, y después se los voy a enviar, así que después necesito que el delegado tome contacto conmigo para enviarles esas diapositivas que son para mí lo fundamental para estos dos temas, ¿ya? Ya. ¿Cree que alguien presente el PPT o vamos hablando, no? El PPT Eh, como el que usted mandó. sí, pues que alguien vaya leyendo el caso, la verdad que no me interesa ninguna formalidad, quiero que vayamos leyendo el caso entre todos y vayamos respondiendo. Ya yo puedo leer el primero entonces. Dale. Paciente tiene 29 años, multípara de 1, con parto vaginal espontáneo de término del 2018 con antecedentes de una peritonitis apendicular operada a los 26. Consulta por un cuadro de 5 días de evolución, caracterizado por dolor hipogástrico, tipo cólico, hasta EVA 6 de 10, genitorragia de muy escasa cuantía y retraso menstrual. Entonces, al interrogatorio dirigido, gesta 1, partos 1, abortos 0, sin mórbido y la cirugía anteriormente, la peritonitis, sin consumo de fármacos, tiene alergia a la penicilina. La fecha de la última regla fue el 1 de abril de este año. Mac usa la T de cobre hace 3 años, actividad sexual positiva, 8 parejas sexuales y actualmente con pareja estable. Antecedentes de condilomatosis vulvar, hábito, tabaco activo, 10 cigarrillos al día, sin consumo de otras drogas ni alcohol. Y eso al interrogatorio. Después está el ciclo ingreso, está con una presión de 100,65, frecuencia de 97 latidos por minuto, temperatura de 36,3. Al examen físico está con un abdomen blando, depresible, sensible en la fosa ilíaca izquierda, especuloscopía con cuello sano, sin alteraciones, metrorragia escasa por el OCE. Destaca pólipo exocervical de aproximadamente 8 milímetros en labio cervical posterior y al tacto vaginal, dolor leve a la movilización cervical. Entonces se le pidieron exámenes complementarios que resulta un test de embarazo positivo con una eco transvaginal con un endometrio de 8 milímetros, anexo izquierdo, tumor de 35 por 37 milímetros. Ahí se muestra, hay una foto de la eco y ahí vienen las preguntas. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Ya. A ver, respecto Eh, ¿a la eco les quedó alguna duda? Yo sé que nadie es ecografista, es difícil ver ecografía, la verdad es que traté de poner algo, una imagen que fuera como bien característica, ¿ya? ¿Sabes lo que es eso que está ahí en la ecografía? Ese tumor que tú dices, ¿cuál es tu nombre, doctor Santiago? ¿Sabes lo que es ese tumor que dice Santiago? Pienso que es un saco gestacional extrauterino. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurren más opciones? Puede ser un quiste también. Yo pensaba que era un cuerpo glúteo hemorrágico. ¿Ya? ¿Quién puede saber? Que no veo. Yo, Patricio. Patricio, ya. Eso es Patricio.
Es un cuerpo Sí. lúteo hemorrágico, Tiene ¿ya? como una patrón reticular, ¿no? Exacto, exacto. Tiene un patrón reticular dentro de la tumoración en el fondo, ¿ya? Si ustedes se fijan, es una imagen que está por sobre, hay un Doppler ahí de arterial y venoso, y por sobre los vasos ilíacos, que son los que se destacan ahí, está esta imagen que es donde nosotros regularmente encontramos el ovario, ¿ya? Y tenemos esta imagen que es este patrón reticular, que en realidad eso es una hemorragia dentro del cuerpo lúteo, ¿ya? Ese patrón reticular que se ve ahí es sangre. Y después en el de al lado se ve un poquito más condensado en una de las esquinas, está más hiperecogénico, más blanquito, y eso es como ya sangre más coagulada en el fondo, ¿ya? Así que tenemos una paciente con un test de embarazo positivo, con un ciclo estable, con un endometrio de 8 milímetros y con un cuerpo lúteo hemorrágico. Eso tenemos, ¿ya? Así que vamos a las preguntas entonces. ¿Cuáles son las hipótesis diagnósticas? ¿Qué se les ocurre? Un proceso inflamatorio pélvico, ¿Ya? ¿Por qué? por los factores de riesgo que tiene. Es joven, tiene múltiples parejas sexuales, tiene un antecedente de una ITS. Y eso. O sea, igual Ya. es bueno sospecharlo siempre. En Justamente yo pacientes. se lo puse para que ustedes se dieran cuenta que esta paciente iba a tener las trompas destruidas. Justamente les puse este caso clínico, que no son ni tantas parejas sexuales, créanme, ya, para lo que vemos habitualmente. Tiene 8 parejas sexuales, pero sí tiene antecedente de condilomatosis, tiene tabaquismo, ya, son factores de riesgo para que esas trompas estén destruidas y funcionen mal. ¿Ya? Como estamos en embarazo ectópico, esa era la idea, por lo menos que lo sospechen, ¿ya? Entonces, dentro de la hipótesis diagnóstica, nuestra primera hipótesis diagnóstica es que es un PUL, es un embarazo de localización incierta. Esa es nuestra primera hipótesis diagnóstica. ¿Por qué no, Andrés? ¿Por qué no es un PIP de entrada? Porque no tiene clínica de PIP. ¿Ya? El PIP, que lo vamos a ver más en otra presentación. El PIP debuta con dolor, tiene otro cuadro clínico, ya tiene flujo de mal olor, tiene dolor a la movilización cervical, tiene sensibilidad uterina, y ninguna de estas cosas las presenta la paciente, ¿ya? Así que por eso no es nuestra primera hipótesis diagnóstica. La dejé de escuchar, doctora. ¿Cómo? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Mejor es el Andrés. Así que nuestra primera hipótesis diagnóstica, como les decía, es que es un PUL. Ahora, para los que en algún momento creyeron que esta imagen anexial era un saco gestacional extrauterino, por supuesto que también está dentro de las hipótesis diagnósticas que pudiera ser un embarazo ectópico, ¿cierto? Que también es una hipótesis diagnóstica. Pero todavía no podemos decir qué es eso. ¿Por qué? Porque nos falta. ¿Qué nos falta? El saco vitelino, la presencia de embrión. Exacto. Nos falta todavía imagen en el fondo. No tengo un anillo tubario, no tengo un saco vitelino, no tengo un embrión con latido o sin latido, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿con qué examen nosotros nos vamos a aproximar a esta paciente? ¿Sí? Una duda antes. Sí. En esta ecografía, ¿el signo del anillo de fuego se puede ver como No, doctor. en ese Doppler o no está presente? Lo lamento. Mire, el anillo de fuego es una vascularización periférica que rodea todo el aro del cuerpo lúteo. Está como insinuado, la verdad, porque en la imagen de la izquierda se ve una línea roja periférica, pero que está entrecortada, y en la imagen de la derecha se ve el resto de la circulación, entonces uno lo puede inferir en el fondo. Pero el anillo de fuego es cuático, se ve gordito el anillo de fuego alrededor del cuerpo lúteo, ¿ya? Ah, ya, entonces, como para decir que hay, tiene que ser mucho más categórico. O sea, lo que pasa es que este corte es malo, pero en realidad está. Si uno tiene harta imaginación, lo puede sacar entre los dos cortes de la imagen. No es la mejor ecografía, no es la mejor foto para hacer el diagnóstico,
¿ya? Pero uno lo debería ver por lo menos en todos los cuerpos lúteos si es que tiene paciencia y lo busca, ¿ya? Entonces, dijimos, ¿qué exámenes le solicitamos a continuación para realizar una aproximación diagnóstica a esta paciente? Una beta HCG cuantitativa. Una beta al tiro, ¿por qué? Porque en el fondo yo me puedo pasar 1000 rollos con esta ecografía, pero si yo tengo una beta de 100, ¿qué pasa? Si mi beta sale 100, yo digo ya, o sea, tengo una beta de 100, obvio que no voy a ver nada dentro del útero, y obvio que también no voy a ver nada afuera, entonces también a mí me asegura que esa imagen que yo veo ahí no es un embarazo ectópico, no con una beta de 100. Entonces muchas veces uno no tiene que ser un gran ecografista, pero tiene que buscar muchos signos clínicos y tiene que buscar muchos exámenes complementarios o al menos los más esenciales, ¿cierto? Para poder hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces efectivamente le solicitamos una beta HCG. Micaela, ¿qué conducta tomaría si el valor de la beta fuera 1200? O sea, le hago la beta a esta paciente y tiene 1200 de beta. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí nos encontramos como en, creo que se llama el umbral discriminatorio, o sea, estamos bajo. Bajo el umbral, ¿cierto? No podemos decir que en el fondo hay un embarazo viable y que no lo estemos viendo dentro de la cavidad uterina. Entonces, en el fondo habría que evaluar la progresión de esa beta HCG para determinar si es que ese embarazo se está desarrollando adecuadamente o no lo es. Y Sí, porque ya, esa es la otra opción. La otra opción es que el ecografista no tenga mucha experiencia y no pasa nada, ¿ya? Lo importante es que uno se apoye, si es que no es capaz de determinar con un examen, te apoyes con otros exámenes complementarios, ¿ya? Claro. Entonces dijimos, 1200 de beta, entonces a mí, con esto, a mí me confirma que este diagnóstico es un embarazo de localización incierta. Ahora sí me lo confirma. ¿Por qué? Porque estoy bajo el umbral discriminatorio, ¿cierto? No veo embarazo dentro, no veo embarazo fuera. Claro. Entonces esto es un pool. Ya, de los embarazos de localización incierta, ¿ustedes saben cuántos se resuelven de forma espontánea? Estas son las cosas que a mí me interesa que ustedes sepan. Un 25%. Mucho más, doctor, mucho más. Como 90. ¿50? Un 50 o un 70 se resuelven solos, de los embarazos de localización incierta. Ahora hay mucho más que antes diagnóstico de embarazo de localización incierta, porque resulta que el diagnóstico de embarazo es mucho más precoz y el control de embarazo es más precoz. Entonces, del total de las pacientes que controlan sus embarazos, un 10% va a tener diagnóstico de embarazo de localización incierta. ¿Ya? De las pacientes que se controlan obviamente de forma precoz. Entonces, ya, Micaela nos dijo que deberíamos hacer una curva en el fondo de beta HCG con esta paciente, ¿ya? ¿Qué pasa si esta paciente tiene un abdomen agudo? Llega igual, pool, pero un pool con abdomen agudo. ¿Qué hacemos? No la vamos a citar en 48 horas para hacerse la beta, sino que la vamos a reanimar, vamos a buscar causas no ginecológicas de abdomen agudo. ¿Ya? Y hospitalizar, me imagino, para manejo quirúrgico exploratorio. Exacto. Independiente del nivel de beta, si la paciente tiene un abdomen agudo, nosotros sabemos que el manejo nos va a cambiar inmediatamente, ¿cierto? Y esos criterios me interesa que lo tengan súper claro. Entonces, ¿esta paciente qué hacemos? Le hacemos una curva de beta. ¿Esta curva de beta en qué consiste? Realizar A ver. mediciones de... Ya. Ay, Adelante. Una medición seriada de beta HCG en sangre. Ya, esa medición, ¿en cuánto rato la hacemos? Le damos una semana, le damos 48 horas, le damos 72, Cada 48. 48 horas. ya, cada 48 horas, ¿cierto? Y en 48 horas, ¿qué espero? ¿Qué espero de la beta? De un embarazo normal. Que suba un 50% Al menos. al día. Al menos, que suba al menos un 53%. Debería duplicarse. Idealmente se duplica, ¿cierto? Que suba al menos un 53% es lo que yo esperaría para que fuera un embarazo, ¿de qué tipo? Un embarazo intrauterino viable. Uterino viable, exactamente.
¿ya? Y si baja el nivel de beta en los 48 horas, ¿qué hacemos? Esta paciente tiene 1200 y en 48 horas tiene 900. Probablemente es una curva en descenso que nos indica que hay un aborto bioquímico, sea la localización que sea el embarazo. Si la curva va en descenso es porque probablemente eso se va a resolver de forma espontánea. Exacto, se murió en el fondo, ¿cierto? Se murió y dejó de producir beta, y me da lo mismo a mí donde esté, la verdad. Porque el manejo no cambia. Si está afuera, si está adentro, la beta va bajando, nos quedamos tranquilos y le llamamos embarazo, localización incierta de resolución espontánea. ¿Ya? Entonces esta paciente, como es una paciente que está estable, que no tiene un abdomen agudo, ¿cierto? Que en un ciclo estable no la tengo que reanimar, no me acuerdo si tenía mucho dolor, a ver, 6 de 10, nada terrible, uno le puede dar analgésicos para la casa, ¿cierto? La manejamos con curva de beta cada 48 horas. Pero ¿qué pasa si esta paciente, nuestra primera beta hubiese sido 100? La citamos en más tiempo para ver si cuando esté dentro de... O sea, es que sería un embarazo demasiado precoz como para citarla en 48 horas para que suba la nada. Entonces, Ya, eso me interesa que lo tengan súper claro, porque de repente nos topamos en la urgencia que nuestros propios colegas ginecólogos citan una beta de 38 en 48 horas, entonces tú dices, ¿Se dejó de escuchar o no? Sí, yo también. Sí. Creo que se silenció. no, porque no sabe el micrófono silenciado. Quedamos en el, ustedes A ver. dicen después de que alguien cita la beta de 38 a las 48 horas. Mm, Soy la única que no escucha. Todavía no escucho. No, todavía no. Nadie escucha. No se escucha nada. ¿no escuchan ahí tampoco? Ahí sí Ahí se sí, escucha. sí. ¿Sí? Sí. Ya, ¿en qué quedaron? ¿Qué le ¿En decía qué? al colega? Ahí quedamos. ¿En qué, perdón? Ok, cuando llegaba el colega y usted decía qué cosa cuando aparecía a la Ya, paciente. entonces resulta que me cita una paciente con una beta de 38 en 48 horas, entonces, ¿qué esperan en 48 horas que pase? Yo sé que esa beta jamás me va a superar el umbral, ¿cierto? De beta, como para que yo tome alguna decisión diagnóstica, entonces ahí lo que hago con criterio la cito en más tiempo. Ahora, ¿cuál es el nivel de corte? Porque todo el mundo me pregunta, ¿y cuál es el nivel de corte en el fondo para que yo decida si la cito en 48 o la cito en una semana? La verdad es que no está establecido, eso es criterio, ¿ya? Eso es criterio, pero cualquier beta que ustedes vean que en 48 horas debería superar los 1500, eso debería ser controlado en 48 horas, y si no, si le falta mucho para eso, ustedes la citan en una semana, o sea, esas betas picantes de menos de 200, no sacan nada con citarlas antes, porque no van a tomar ninguna decisión diagnóstica, a no ser que la paciente estuviera con mucho dolor, pero ustedes la citen más que nada para controlar su cuadro clínico, ¿ya? Para manejo del dolor, para ver cómo va, qué sé yo, porque tampoco le va a repetir la ecografía, no saca nada en 48 horas si esa beta no sube, pero más que nada para evaluar la clínica de la paciente, ahí no habría problema, pero no por una curva de beta, ¿ya? ¿Qué conducta tomarían ahora si el valor de la beta fuera 3500? En esta misma paciente, ¿ya? Le dijimos que está con un poco de dolor, que está estable hemodinámicamente y que no veo imagen ni dentro ni fuera. Doctora, ahí me queda un poco la duda porque he visto que en la urgencia muchas veces vuelven a hacer la eco, así como buscando así más detenidamente. ¿Sí? Eso, por Pero lo que he es que, mira, visto, es lo que... Eso está bien, espérame, ¿quién está hablando? Gabriela. Gabriela, eso está bien si es que es tu primera ecografía, ¿ya? Si es que es tu primera ecografía, por ejemplo, acá yo te estoy diciendo, si es que tengo esta ecografía con el endometrio de 8 milímetros y el cuerpo lúteo hemorrágico, más una beta de 3500, entonces no tengo por qué repetir la ecografía porque es la primera vez que estoy viendo a la paciente. Ahora, si tú me la citas en 48 horas, por ejemplo, en la que cuando yo les preguntaba qué conducta tomarían si la beta fuera 1200, y resulta que la citamos en 48 horas,
y la beta está en, no sé, 2000, por supuesto que le tengo que repetir la eco, porque ya superé el umbral de beta HCG. Entonces pero yo ya debería ver algo. O sea, como cuando no sé, la paciente llega, le hacen la amnesia, examen físico, etcétera, le examinan, le hacen la eco, no encuentran nada, le piden la beta porque saben que tiene test positivo, si da un valor de 3500 no se vuelve a hacer. O sea, si a ti te quedó clara tu primera ecografía y confías en tu primera ecografía, no es necesario. Ahora, ¿qué pasa? En la urgencia, ¿tú estás en el Frique o estás en el Van Buren? ¿Dónde estás? En el Frique. En el Frique. El ecógrafo del Frique de la urgencia no es tan bueno como el del cuarto piso. Entonces nosotros muchas veces hacemos una mirada rápida, un barrido súper rápido, como para ver si se ve algo evidente en los anexos, y si no nos parece, igual le pedimos la beta, y si la beta nos sale categóricamente alta, ya, o sea, por sobre el umbral de discriminación, la subimos a un cuarto piso y le repetimos la ecografía, como buscando dirigidamente, porque ya sabemos que deberíamos ver algo fuera, ¿ya? Pero se hace por eso. En el fondo porque tu primera eco no es satisfactoria. ¿Ya? Gracias. Eso. Y entonces, ¿qué hacemos con una beta de 3500 en esta paciente? No estoy diciendo que subió de 1200 a 3500, sino que esta primera vez que yo la veo, miro, hago una ecografía, no me parece nada, y beta de 3500, por sobre el umbral. Igual sigue siendo un embarazo de localización incierta. ¿Ya? Porque no estamos viendo como algo ectópico deliberadamente. Uh-huh. Entonces igual la citaría en 48 horas más. Ya, para Natalia entonces el diagnóstico es el mismo, no cambia, dice, que igual es O sea, un es probable que pueda ser un embarazo ectópico, pero ya, ahí si le no lo cambiamos veo, el subtítulo nomás. Le ponemos pool, porque igual sigue siendo un embarazo de localización incierta, nadie lo ha encontrado todavía, pero abajo le puedes poner OPS, embarazo ectópico. claro. Concuerdo con mi compañera que el embarazo sigue siendo de localización incierta, pero como está sobre el umbral, la viabilidad de ese embarazo ya no es posible. Si es una beta más de 3500 se debería ver algo, por lo tanto, ese embarazo que no sabemos dónde está localizado no es viable. Ya, no sabemos todavía, Muriel, no sabemos todavía la verdad si ese embarazo es viable o no, porque hay un porcentaje bajo que es menos del 5% de embarazos que son intrauterinos, pero que no aparecen todavía con una beta de 3500. Y por eso es que le damos la opción a esta paciente de repetir una curva de beta HCG. O sea, yo te aseguro que nadie se va a lanzar a hacer un tratamiento médico con una beta de 3500 si es que no ves nada fuera del útero, ¿ya? Entonces, en este caso, en especial, que nuestra paciente está estable, tiene un ciclo normal, ¿cierto? Y que tiene solamente dolor, tú le puedes realizar una curva de beta en 48 horas y en 48 horas volver a repetir la ecografía y decidir en el fondo qué hacer. Porque todavía es muy bajo el valor de beta como para asegurar que sea un embarazo ectópico. A no ser que con esos 3500 tú efectivamente vieras un anillo tubario. Si tú ves el anillo tubario con los 3500, perfecto, metrorexato al tiro, ¿cierto? Tratamiento. Pero si no lo ves y la paciente está asintomática y no se te pasa de 5000 la beta, la verdad es que no es pecado para nada hacerle la curva, es mucho más prudente hacerle la curva en 48 horas que ponerle el metrorexato de entrada. ¿Ya? ¿Duda respecto a este caso clínico? Doc, a mí me quedó solo una pequeña duda que llegué tarde, entonces el punto de corte serían 3500, ¿cierto? No. ¿El punto de corte de qué, doctora? Como para esperar ver una imagen. No, el punto de corte, bueno, ha variado de... La verdad es que imagínate, cuando yo partí la beca o sea, cuando yo hice el internado eran 5000, y ahí como han ido mejorando los ecógrafos y ha ido mejorando la calidad, sobre todo de los transductores transvaginales, ha ido bajando el umbral de la beta. Y ese umbral en este momento es entre 1500 y 2000. ¿Ya? Ya no es una incertidumbre entonces, porque antes era como una incertidumbre esos valores. Es menos de eso zona de incertidumbre. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver a continuación también dentro de los tips que
que les dije que les iba a mencionar para que eran como las cosas más importantes de la clase. Gracias. ¿Ya? Pero no hay un valor establecido. ¿Se cortó de nuevo o no? Ahí No. me salió, ¿no? Aquí me salió que la conexión está inestable. No hay un valor establecido de corte en el cual tú digas, de aquí es ectópico y de aquí no es ectópico. Ya. ¿Ya? La verdad es que ahí hay criterio, hay que ocupar otras herramientas, y son sospechas, son solamente, o sea, a ti te hace sospechar en el fondo que tú puedes tener un embarazo ectópico. Y hay niveles que son muy altos y en el cual si uno ya no ve nada dentro del útero, uno dice, bueno, yo no lo estoy viendo nomás. Si tiene una beta de 7000, por favor, o sea, ya con una beta de 7000 estamos todos claros, si no está dentro que está afuera. Ahora, ¿dónde? Yo no lo veo nomás, pero no es que no esté. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? ahí me queda la duda, es que el año pasado en las clases que tuvimos de gine como que le hicieron harto énfasis a que el valor discriminatorio era 3500. Y como que después de ese valor nos teníamos como que preocupar, o sea, porque igual nos hablaron de que entre 1500 y 3500 como que la mayoría de las veces se ven estructuras intrauterinas en un embarazo normal, pero que no nos preocupáramos si no las veíamos y que ya después de 3500 nos teníamos como que categóricamente preocupar. O Pero sea, nos claro quedamos que entonces con uno se 2000. preocupa, pero no actúa en el fondo. Ah, ya. ¿Ya? En el fondo a ti eso te tiene, es como una bandera roja, ¿ya? Que a ti te hace parar la antena y te hace decir, oye, ya estamos sobre 3500, que es el umbral, ¿cierto? Estamos sobre 3500, es muy probable que sea un embarazo ectópico, pero si a ti no te da no tienes la certeza en el fondo, si tú no tienes la certeza al respecto, no le das el tratamiento a la paciente si es que la paciente más encima está hemodinámicamente estable. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Ya. Doctora, entonces, el criterio, en el fondo, entiendo que es como, si uno tiene más o menos como el punto de corte, si es entre 1500, 3500, como eso depende como la sensibilidad y la especificidad que uno quiera darle como a ese El criterio. diagnóstico, ¿sí? Entonces, como que entiendo que a eso va cuando dice que en verdad no, como que no es como una ley el tema del 3500, sino que depende Exacto. como del criterio, como que tantos falsos negativos, falsos positivos pueden haber Tal según el... cual. A eso voy. Y ha pasado también en la urgencia por lo mismo, que por ser tan categórico en el fondo uno dice ya 3500, ah no, mira, tiene 3502, pongámosle el metrorexato y uno la controla a los 7 días, y resulta que aparece el saco gestacional intrauterino. Obviamente eso a nadie le hace ningún tipo de gracia porque imagínense un embarazo con un antineoplásico, ¿ya? Un embarazo finalmente, una guagua sin brazos, sin piernas. A nadie le hace ninguna gracia que le ocurra algo así. Entonces, por eso antes de administrar el tratamiento uno tiene que estar seguro, ¿ya? Y esa zona es como para que ustedes pongan una alerta en el fondo, de que lo más probable es que estemos ante un embarazo de localización incierta, OPS, embarazo ectópico, ¿cierto? Y esa paciente uno no la puede dejar de seguir, no la puede citar en una semana. O sea, tú la citas en una semana y eso realmente es un ectópico y esa paciente llega roto en una semana, ¿ya? Pero a eso se refiere, ¿ya? Así que no, un 3500 no se le da tratamiento al tiro, aunque ustedes no lo vean. Si ustedes lo ven fuera del útero y tiene 3501 o tiene 2800 y ustedes lo ven fuera del útero, perfecto. Si ustedes están seguros y ven el anillo tubario, denle el tratamiento, no hay ningún problema. El problema es cuando uno no lo ve, y ahí es cuando se pone más criterioso. ¿Ya? Doctora, Sí. ¿y si le hacemos la nueva beta en 48 y Ujú. aumentó menos de lo que debería, ya podríamos más o menos asegurar que es no viable en el fondo? ¿Ese menos de lo que debería, dices que asciende como ectópico o que asciende 40 o 52%? No sé, depende. Es súper difícil. Por eso me interesa que sean súper criteriosos al respecto. No hay una clave para hacer el diagnóstico. Si ustedes lo ven en todos los centros lo van a hacer diferente. De repente, no sé, cuando le hice el paso, este mismo paso a los pecados del Van Buren, había una acá que me decía, Doc, tengo una paciente con 7500 de beta que está en curva de beta porque nadie le ve el ectópico. Y en estricto rigor, si la paciente está asintomática, tampoco es un pecado capital, ¿ya?
Pero claramente ahí la probabilidad es súper alta de que esté fuera del útero. ¿Ya? Doctora, en ese caso de esa paciente, el ejemplo de que decía la becada, ella tendría que haber estado hospitalizada, me imagino. Sí, exacto. Ah, ya, por ese nivel de beta. Que lo tengan súper claro. Si ustedes se deciden hacer una curva de beta en una paciente en la cual la probabilidad de que sea embarazo ectópico es tan alta, independiente de que la paciente tenga buen acceso al hospital, que viva al lado, que pueda venir en auto, que viva con alguien, porque eso se te rompe en la casa, de repente la paciente hace un síncope, ya, y se murió, pues. Después no despertó y se murió, pues. Se rompió el embarazo ectópico, nunca más se despertó, no sé, tienes miles de posibilidades que le puede pasar a esa paciente y se puede terminar muriendo en la casa. La gente se muere del embarazo ectópico roto. Así que, ante la duda, si ustedes quieren ser más temerarios y pedirle a un nivel de beta tan alto, pedirle igualmente una curva de beta, hospitalícela. Hágale la curva de beta hospitalizada. Y en ese sentido, Se rompe dentro, lo operan nomás. en ese sentido, ¿qué cifra sería? Porque creo que en el libro La Católica leí como que el riesgo era alto sobre 10.000, pero obviamente 7.500 ya es alto, pues. Entonces, ¿uno hospitalizaría a una paciente, por ejemplo, sobre 5.000 o sobre 3.500? ¿Igual se hospitaliza si quiero hacerle la curva en 48 horas de beta? Eso va a depender de la sintomatología de la paciente. Sobre 5.000 en realidad lo hospitalizamos casi todas. Ya. Asintomática digo yo. Obviamente si está asintomática se va a hospitalizar, qué sé yo, pero digo asintomática. Sí, si está asintomática en general, sobre 5.000 la vamos a hospitalizar. Sobre 10.000 es demasiado, o sea, sobre 10.000 es prácticamente 90 y poco % de que sea embarazo ectópico. Ya, entonces la verdad es que, y la probabilidad de rotura tubaria va a ir aumentando a medida que aumente el nivel de la beta, porque eso significa que el embarazo está más grande, va creciendo. Recuerden que las trompas no tienen capa muscular, entonces no se distiende como el útero, ¿ya? No tiene musculatura estriada para distenderse como el útero, entonces llega a un nivel en que se colapsa la trompa y se rompe. Entonces, en esas cifras como, por ejemplo, 3.500 o 4.000, sería, o sea, están como en la mitad, lo mando a la casa y digo que vuelvan 48, o ¿cómo, qué hacer ahí? 4.500, 4.000. En ese caso tú la puedes, si es que la puedes citar igual en 48 horas, no hay problema. Si supera los 5.000 de corte, pero es que eso sabes que tampoco es un punto de corte que esté como generalizado en el fondo, no hay ninguna parte que tú leas y que tú dices, mira, si tú quieres hacer esto, si es sobre 5.000, para nosotros en el FRIQUE tenemos establecido ese punto de corte, ya, pero como servicio en el fondo. Pero es criterio, o sea, si tú también con 4.500 la quieres hospitalizar para curva de beta, no pasa nada, ¿ya? Lo importante es que no tomen la decisión de administrar el metrorexato si ustedes no están 100% seguros que ese embarazo efectivamente está fuera. Gracias. ¿Ya? Pero en general, como les digo, con sobre 5.000 hacemos la curva de beta hospitalizada. Ya, vamos al caso número 2. ¿Quién lo puede leer? Yo lo puedo leer. Ya. Ya, doctora. Vamos. Ya, una paciente noligesta de 37 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por un cuadro de 5 horas de evolución caracterizado por dolor hipogástrico de inicio súbito, intenso, hasta EVA 10 de 10, y además genitorragia de escasa cuantía. Al interrogatorio dirigido, nunca estaba embarazada, tiene como antecedentes mórbidos una infertilidad 1 en estudio de 5 años de evolución, sin alergias, toma loratadina 10 miligramos, su fecha de última regla fue el 30 de marzo de este año, no usa ningún método anticonceptivo y tiene actividad sexual. Al examen físico, la paciente está somnolienta, con una presión arterial de 90,58 y una frecuencia cardíaca de 140, tiene una temperatura de 36,2 y una frecuencia respiratoria de 30. Al examen físico abdominal, el abdomen está sensible, difuso y es más doloroso en fosa ilíaca derecha. Tiene signos de irritación peritoneal 3 cruces. Y al examen físico ginecológico, la especuloscopía y el tacto se difieren. La paciente no coopera.
se realizó un test de embarazo positivo mediante cateterismo, o sea, un test de embarazo por cateterismo que salió positivo, y en la eco transabdominal se ve el útero en anteversoflexión con un endometrio de 9 milímetros. No se visualiza embarazo mayor a 5 semanas. Hay abundante líquido libre en la cara anterior y posterior del útero y no se visualizan anexos. Perfecto. Ya, es como bien categórico este cuadro clínico, se los hice bien categórico, o sea, no se les puede, esto llega a la urgencia y en general nos vamos a pabellón directamente. Esta paciente se prepara en la urgencia y se sube. ¿Ya? Es un cuadro clínico clásico. Sospechamos al tiro, ¿qué cosa? Un embarazo ectópico roto. Ectópico roto, ¿cierto? ¿Qué más puede ser, Benjamín? ¿Qué más se le ocurre que puede ser esto si no fuera un embarazo ectópico roto? ¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Qué nos ha pasado? Que uno entra así como 100% seguro, oye, pero mira, tiene abdomen agudo, tiene 200 coágulos en la guata y tiene un test de embarazo en orina positivo y más encima tiene ciclo inestable. Entonces, ¿qué hago? Rápidamente la reanimo en la urgencia y la subo a pabellón y resulta que me encuentro en la cirugía de que no era un ectópico roto. ¿Embarazo positivo? Te silenciaste el micrófono de nuevo. ¿Contesta embarazo positivo la paciente? Con test de embarazo positivo. Es ginecológico, el diagnóstico igual. O sea, es que me imaginaba que otras causas de abdomen agudo, como una torsión anexial o Es que la torsión anexial no te va a dar... Pero sí, es que por eso me confundió lo del test de embarazo. Ya. ¿Quién les puede dar un cuadro parecido? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? ¿No han entrado a pabellón todavía con eso? ¿Apendicitis? ¿No? ¿Gato roto? Tampoco. No creo que el cuerpo glúteo hemorrágico pueda ser tan fuerte. Puede ser tan fuerte, doctora. Cuerpo glúteo hemorrágico con un embarazo uterino inicial te puede dar este mismo cuadro, exactamente. ¿Y cuál es el problema, doctora? El problema es que uno entra a operar a esta paciente y aspira todos los coágulos, ¿cierto? Levanta las trompas, las mira y resulta que en las trompas no hay nada. Y me voy a los ovarios y resulta que ahí está el cuerpo lúteo dando en jet un sangrado, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Quemamos el cuerpo lúteo. ¿Y qué pasa con el embarazo? Ahora, o sea, se termina. Se termina. Por iatrogenia. ¿Y en ese caso no se puede dar progesterona? En ese caso se tiene que dar progesterona y se tienen que dar estrógenos. ¿Ya? Se mantiene, se hace el mismo tratamiento de un embarazo por fertilización in vitro, en el cual la paciente no genera cuerpo lúteo, y tú tienes que dar el aporte exógeno. Entonces, si es que nos llega a pasar algo así, que la verdad es que nos ha pasado, y se han perdido los embarazos porque uno empieza a pasar visita al día siguiente, y el del día siguiente no le dejó la progesterona, y el del día que seguía tampoco, y después al que pasaba el tercer día se le ocurrió que había que dejar la progesterona, ya se abortó el embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace determinar finalmente si va a ser un cuerpo lúteo hemorrágico o sea, que si es más probable que sea un cuerpo lúteo hemorrágico este diagnóstico o si es más probable que sea un embarazo ectópico roto? El nivel de beta. El tema es que no tenemos tiempo. En esta paciente no tenemos tiempo para tomar una beta. Obviamente dentro de los exámenes preparatorios se toman, en general son pacientes jóvenes, con pocas patologías, así que las operamos prácticamente sin exámenes. Uno le toma los exámenes de sangre y dentro de los exámenes de sangre preoperatorios le pides una beta y eso lo ves después. Si esta beta llega en 300, por ejemplo, tú dices, ¿cuál es la probabilidad que un embarazo ectópico se rompa con una beta de 300? Es muy, muy baja, entonces lo más probable es que sí sea un cuerpo lúteo hemorrágico en un embarazo intrauterino inicial. ¿Ya? Así que eso siempre manténganlo como diagnóstico diferencial. Doc, ¿y ese sería como el diagnóstico diferencial? ¿No podría ser, por ejemplo, una peritonitis? Sí, puede ser una peritonitis también, doctora, pero no da el resto del cuadro clínico. Ah, claro, como ya. ¿Ya? Tengo una ¿Sí? duda. Siguiendo lo que dijo el Benja, ¿por qué no podría, por ejemplo, un embarazo ectópico no complicado aún, no roto, generar un eje de torsión anexial? ¿O eso sería muy, muy extraño? No, sí, se puede torcer el embarazo ectópico. Pero son embarazos ectópicos que en general son más grandes, ¿ya? Se puede torcer absolutamente, pero el tema es que eso no te va a ocasionar 1 litro de hemoperitoneo, ni 2 litros de hemoperitoneo. Claro. Necesariamente para ver esa cantidad de hemoperitoneo en que descompense de esta manera una paciente joven,
que prácticamente no tiene patología, necesitamos mucha sangre. Y esa mucha sangre se pierde porque se rompió algo, que eso puede ser, como te digo, se rompe un vaso del cuerpo lúteo, o se rompe en este caso el embarazo ectópico. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora, una pregunta. ¿Sí? En el caso de que, no en el caso del abdomen agudo, como en una paciente estable, como ¿Ya? la paciente que decía, la becada, que comentaba de que había como, no sé, una beta alta, ¿Sí? y no se encuentra el ectópico, ¿en qué momento como que uno podría sospechar, aunque es súper poco probable y raro, como una ubicación atípica, como que no sea un tubario y que sea, no sé, un embarazo no tubario, como, Un ovárico, un cornual, dices tú, otra localización de embarazo ectópico? Es sí, que la como que verdad eso se es que sospecha o no mucho? eso se sospecha siempre. En el fondo uno lo primero que hace es buscar un embarazo tubario, porque por frecuencia sabemos que es lo más alto, ¿cierto? Y después te vas a buscar las otras localizaciones, pero en general, por ejemplo, el embarazo cornual, ¿ya? Que alcanza grandes edades gestacionales. A mí lo más terrible que me ha tocado ha sido operar un cornual roto de un 19 semanas. La guagua flotaba pegada al hígado de la mamá porque se rompió el útero, en el fondo se reventó el cuerno, salió el feto, en ese caso ya, y estaba agarrado del hígado de la mamá, y no entendíamos nada, porque tenía miles de ecografías con guagua dentro del útero, el ginecólogo nunca se dio cuenta que era un cornual, ¿ya? Entonces, en el caso de los cornuales, por ejemplo, las clínicas son más tardías, los embarazos son más grandes, en general debutan ya con dolor cuando el embarazo es más grande, uno en general se enfrenta con embriones con latido, a diferencia de los tubarios que se rompen mucho más chicos, ¿ya? Y el ovárico, la verdad, te digo, mire, he visto uno y fue hace como, no sé, un par de meses atrás, recién, el único que he visto en mi vida. El de cicatriz cesárea también es súper raro. Cicatriz de cesárea también es raro, pero sabes que así todo es mucho más frecuente que los embarazos ováricos. Hemos tenido varios en el frique. Gracias. ¿Ya? Ya, chicos, ¿cuáles son los factores de riesgo? 7 factores de riesgo para desarrollar un embarazo ectópico. Doctora, una última duda. Si en esta paciente se hubiese visualizado el cuerpo lúteo hemorrágico en la ecografía, ¿se entra a operar igual o se puede ver manejado de otra forma? En este caso sí, el cuerpo lúteo hemorrágico no se opera. O sea, yo creo que les quede claro que es un diagnóstico, o sea, es de este manejo médico en el fondo. Pero si ustedes ven que la paciente está con inestabilidad hemodinámica, no, usted no puede no operarla, ¿ya? Porque en general el cuerpo lúteo hemorrágico no se porta tan mal como se está portando en esta paciente, que puede ser, a mí me ha tocado, o sea, yo entré a operar cuerpo lúteo hemorrágico con 2 litros de hemoperitoneo, ¿ya? En paciente con test de embarazo negativo, pero no teníamos otra opción, otra hipótesis diagnóstica, así que entramos en una laparoscopía exploradora y nos encontramos con esto, 2 litros de hemoperitoneo, imagínense. ¿Y cuál sería el manejo médico ahí? Como... El manejo médico en el caso de un cuerpo lúteo hemorrágico es la hospitalización, la analgesia, se observa a la paciente y lo que se hace es que se pide de forma seriada hemograma y la verdad es que la clínica, uno va hablando con clínica, que la paciente no desarrolle un abdomen agudo, obviamente siempre hay irritación peritoneal porque es un hemoperitoneo, ¿ya? Pero la diferencia es que cuando el cuerpo lúteo hemorrágico logra solo detener el sangrado, en la imagen, en la ecotranvaginal, por ejemplo, el control de la ecotranvaginal, uno ve que se mantiene el mismo bolsillo, uno hace las medidas de cuánta sangre más o menos estima en volumen que hay en la pelvis, y dice ya, debe haber más o menos, no sé, 100 cc, y después hacemos el control ecográfico en 12 horas con un hematocrito, y el hematocrito está exactamente igual, la hemoglobina está igual, y resulta que el bolsillo sigue igual, y la paciente va teniendo menos dolor, porque va presentando mejor tolerancia en el fondo a ese hemoperitoneo. Entonces, así se maneja el cuerpo lúteo hemorrágico, y lo que se hace para prevenir es dejar anticonceptivos para que no vuelva a ocurrir el mismo cuadro clínico. Anticonceptivos orales combinados, que son los que son anovulatorios en el fondo, los llamados anovulatorios. Porque hay otros anticonceptivos que sí te permiten la ovulación y se puede volver a repetir el cuadro. ¿Y ahí en un embarazo intrauterino concomitante no influye el uso de los fármacos?
No, que en ese caso no, doctora, en ese caso no se dejan. Ahí sí o sí. Ese es el único caso en que no dejamos anticonceptivo. Ahí lo que se hace nomás es que se espere que, o sea, se espera Ver que qué el pasa. grado Si lo pare de aplicamos. forma espontánea. Ah, Y, ya, ya. y si es que uno no entra a la cirugía, si no es necesario operar en el fondo, uno sabe que ese cuerpo lúteo va a seguir produciendo de forma espontánea los niveles de progesterona que necesitamos para mantener el embarazo, ¿ya? Y si no, y si usted tiene que entrar y resulta que quema el cuerpo lúteo y no bastando con eso, lo aspira y deja el ovario pelado, obviamente ahí usted tiene que suplementar en niveles, en dosis altas, tanto de progesterona como de estrógeno para poder mantener ese embarazo vivo. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno. Ya, factores de riesgo entonces para desarrollar esta patología, súper fácil, 7 solamente. Patología tubaria. Ya. Embarazo ectópico anterior. Ectópico previo. Ya, ¿saben? Eso me interesa, súper mucho. El factor embarazo más ectópico previo, sí, es el factor más importante, ¿cierto? Si yo tengo un embarazo ectópico previo, ¿cuál es la probabilidad que yo vuelva a tener un embarazo ectópico? Un 10%. Sí. Un 10%. ¿Y si yo tengo dos? 25. 25. 25. Con que se sepan eso, la verdad es que ya el que tiene más, demasiada mala suerte, ya en general no le queda trompa. Así que, pero eso me interesa que sepan, en el fondo que ustedes sospechen. Porque la mayoría dice, ah, ya tuvo un ectópico, entonces lo más probable es que tenga ectópico. No, pues lo más probable no es que tenga ectópico, lo más probable es que ahora sea un intrauterino. Lo que pasa es que como tiene el factor de riesgo, yo tengo que agarrarme igual de ese 10% y descartarlo. ¿Ya? Entonces tenemos patología tubaria, embarazo ectópico previo, ¿qué más me dijeron? Cirugía. Cirugía tubaria, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, una recanalización tubaria que hacemos en infertilidad, o una esterilización quirúrgica tubaria que haya logrado embarazo por recanalización espontánea también, y esos son un tercio los que se embarazan. O sea, de los que se embarazan, de las pacientes que estaban esterilizadas y que se embarazan, un tercio de esos embarazos son ectópicos, un 33%. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener súper claro. Así que al tiro, ustedes ven una paciente y dicen, chuta, esta paciente supuestamente estaba ligada y le está el protocolo y dice ligadura, esterilización quirúrgica tubaria y resulta que llegó embarazada, ustedes no le pueden decir felicitaciones, váyase por la casa, tome ácido fólico, sino que tienen que preocuparse de descartar, porque tiene 33% de probabilidad que el embarazo sea tubario. ¿Ya? ¿Qué más? Embarazo con DIU. Embarazo con DIU, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué Mayor a probabilidad? 35 años. Ya, también, muy bien. Tabaquismo. Tabaquismo. Era como 50% de probabilidad, ¿no? 50% de probabilidad con el DIU. Antecedentes de proceso inflamatorio pélvico. También, porque esas son trompas destruidas y cilios que no funcionan. Y antecedentes en general de cualquier ITS. ¿Ya? Cualquier ITS. Ya, bien chicos, súper bien. Ahora, a esta paciente, ¿le vamos a pedir algún examen adicional? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún examen complementario adicional? Preoperatorio nomás y la beta cuántica. Preoperatorio y la beta, nada más. El manejo inicial de esta paciente, entonces lo comentamos, que en el fondo es la estabilización hemodinámica en la sala de la urgencia, ¿cierto? Y una vez que esté estabilizada esa paciente, nos vamos a pabellón, porque ya sabemos, o sea, es una paciente que está con compromiso hemodinámico y tiene un hemoperitoneo muy grande, así que sabemos que no nos queda más que hacer que ir a cerrar esa llave, sea lo que sea. A nosotros ya a esta altura no nos importa si es un cuerpo lúteo hemorrágico, no nos importa si es un embarazo ectópico roto, no nos importa si el embarazo ectópico es cornual, no nos importa si el embarazo ectópico es tubario. Sabemos que hay que operarla y adentro vemos qué hacemos. ¿Ya? La pregunta número 6 dice, ¿cuál sería el manejo de esta paciente si el nivel de beta fuera 1200? ¿Cambiaría su hipótesis diagnóstica? ¿Por qué? Bueno, eso lo conversamos, ¿ah? Que en el fondo es sospechar con una beta menor a 1500 de que también puede ser un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Ya? Ahí en el fondo uno agrega una hipótesis diagnóstica, con menos de 1500 uno dice, claro, ¿será un embarazo ectópico? La verdad es que los embarazos ectópicos no se rompen en general con unas betas tan bajas. Entonces lo que me interesa es que ustedes siempre se acuerden que está ahí ese otro fantasma y que qué es lo que hay que hacer en el manejo
posoperatorio con esa paciente, que es la suplementación de progesterona en altas dosis y de estrógeno, ¿ya? Y las opciones de tratamiento también la conversamos con esta paciente, en realidad no hay mucho que ofrecer, hay que meterla a pabellón nomás. En otras oportunidades se puede ofrecer con una paciente somnolienta con compromiso de conciencia, la verdad es que no tengo nada mucho más que ofrecer que meterla a pabellón. Doctora, y posterior a eso, pedir, por ejemplo, un grupo sanguíneo y CUMS indirecto, como en caso de... En caso de... De sospechar, por ejemplo, una sensibilidad, o sea, que se haya sensibilizado para un... O sea, como... Si tu paciente es RH negativa, claro, podrías pedirlo, pero si la paciente es RH positiva, no es necesario, Claro. da lo mismo, estamos perdiendo tiempo. Pero ¿Ya? igual sí, en caso de transfusión por la cirugía, ¿no? ¿Cómo? Igual tiene, o sea, va a servir sí o sí en caso de que, como la paciente esté inestable, requiera alguna transfusión durante el proceso Sí, quirúrgico. de todas maneras, ahí lo que piden es grupo IRH y hacen unas pruebas de histocompatibilidad, que son unas pruebas que se hacen de manera rápida previo a la transfusión, pero la verdad es que en este caso, la probabilidad de que la transfusión sea con pruebas de histocompatibilidad es súper baja. ¿Por qué? Porque demora. En el fondo eso demora 1 hora y yo no tengo 1 hora con esta paciente probablemente. Lo que la ha salvado a esta paciente es que es una paciente joven y que no tiene comorbilidad, nada más. ¿Ya? Tiene buen paño, como le decimos nosotros. ¿Ya? Ya chicos, vamos al caso 3. ¿Quién lo lee? Cualquiera. Yo lo puedo leer, doctora. Ya. Paciente femenina de 23 años, primigesta, cursando con embarazo de 7 semanas por FUR. Ay, perdón, es que tengo chica la pantalla. Sí. Con antecedente de endometrioma, derecho en espera de resolución quirúrgica. Consulta en la unidad de emergencia gineco-obstétrica por cuadro de 5 días de evolución, caracterizado por genitorragia de moderada cuantía y dolor persistente en fosa ilíaca derecha, hasta un EVA 7 de 10. Al interrogatorio dirigido refiere gestas 1, parto 0, aborto 0, tiene antecedentes de trastorno depresivo bipolar, usa la motrigina y clonazepam SOS, no tiene antecedentes quirúrgicos ni alergias, refiere una fecha última de regla del 6 de abril del 2021, usa anticonceptivos orales combinados, me imagino que es ACO, y tiene actividad sexual positiva, o sea, me imagino que es reciente. Al ingreso está consciente, lúcida, orientada en tiempo-espacio, una presión arterial, o sea, normotensa, está como un poquito taquicárdica, 103 latidos por minuto, y está febril. Al examen físico, el abdomen está sensible en fosa ilíaca derecha, donde refería el dolor, sin signos de irritación peritoneal. A la especuloscopía se ve un cuello sano, sin lesiones, y una metrorragia escasa por el orificio cervical externo. Al tacto vaginal se aprecia un cuello posterior, largo y cerrado, dolor leve a la movilización cervical, y no se logran palpar los anexos. Se realiza una eco transvaginal que muestra un endometrio de 14 milímetros con imagen de doble halo para-anexial derecha. También se le toma, aparece una beta cuantitativa que da de 7.530 unidades por ml. Ya, ¿les queda claro a todos esa ecografía? Pero si no, para explicarla, por eso les pregunto. Porque la verdad es que mi intención no era en ningún caso que ustedes fueran excelentes ecografistas ni intérpretes de ecografía, ya, radiólogos. Pero, ¿qué es lo que hay que saber de esta ecografía? En la parte donde está el útero, tenemos un endometrio que está grueso, ¿cierto? 14 milímetros con un poco de líquido libre, ¿ya? Y tenemos en el anexo derecho, tenemos en la parte superior claramente un ovario, ¿cierto? Y para anexial derecho tenemos una imagen clásica de anillo tubario. Eso es un anillo tubario clásico, ¿ya? Eso es lo que me interesa que les quede claro, que donde está apuntando la flechita es como se ve un anillo tubario. ¿Ya? Y tenemos una beta de 7.530. Hipótesis diagnóstica, entonces. Ahora sí nos tiramos con todo, ¿no?
Ahora sí nos tiramos con todo porque tenemos un anillo tubario categórico y tenemos una beta gigante, ¿cierto? Entonces uno puede ser claro y decir, esto es un embarazo tubario. Un embarazo ectópico tubario. ¿Ya? Los factores de riesgo los conversamos. ¿Qué opción de tratamiento le vamos a ofrecer a esta paciente? Metotrexato. ¿Ya? ¿Qué les parece el nivel de corte? ¿Qué han hablado ustedes del nivel de corte del metotrexato? Ah, ¿verdad que? Después de 5.000 como que es como relativamente contraindicado. Sí, porque ¿Ya? puede que no funcione, no responda al manejo médico. Como que hay más posibilidades de fallo. ¿Ustedes saben de qué probabilidad estamos hablando? No, la verdad que no. Me parece que es como un 14% de falla. Mira, si yo tengo una beta entre 2000 y 4999, la probabilidad de que mi tratamiento con metotrexato sea exitoso es un 96,2%. ¿Ya? Y si yo tengo una beta entre 5000 y 9999, la probabilidad de que mi tratamiento sea exitoso es un 85,7%. No es tan bajo. No. Ojo, no es tan bajo. Dijo El entre nivel de corte, perdón, Dijo entre 5.000 y cuánto, doctora, perdón. y 9999, o sea, menos de Ya, ok. ¿Y era 85%? 85,7. Y ya de 10.000 hasta niveles más superiores, porque la verdad es que no me acuerdo si hay un corte superior, pero era más de 100.000, la probabilidad de éxito es 80%, 81%. Entonces, si ustedes se fijan, el 85% no es tan malo. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Ha hecho que se empiecen a establecer normas hospitalarias. Eso va a depender de cada hospital en el fondo, finalmente, cuál es el nivel de corte que van a utilizar o para operar a la paciente o para administrar el metotrexato. En general, lo ideal es que la paciente tenga una beta menor a 5000. Pero es lo ideal, en el fondo, lo que yo espero. No es una contraindicación absoluta administrar metotrexato si la paciente tiene más de 5000 y menos de 10.000. De hecho, en FRIC nosotros con menos de 10.000 administramos igual el metotrexato, en otras partes no. En otras partes entre 5.000 y 10.000 se opera nomás. Pero eso va a depender obviamente de cada centro. Ahí vamos a revisar también bien los criterios. Pero en el fondo, quiero que sepan que eso es un ideal. ¿Ya? La beta menor a 5000 es un ideal, no es una contraindicación absoluta. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? para descartar el tratamiento, o sea, o el manejo expectante, en este caso como que sería principalmente porque está sintomática y por la beta, ¿no? Como que está muy alta como para... Pero ¿por qué expectante, doctor, si ya tenemos todo para saber que es un ectópico? Tú dices para ver si baja Por como de resolución manera espontánea, me refiero. Sí, porque la beta es muy alta. Ya. ¿Y Es por cuál eso. existe como un punto de corte para eso? Mira, la verdad es que no hay un punto de corte establecido, lo que se establece es que la curva vaya en descenso. En general, esas pacientes que nosotros decidimos manejar de forma espontánea son pacientes que ya tienen el diagnóstico de PUL previo. O sea, tú tienes una paciente en el que tienes un diagnóstico de embarazo de localización incierta y que le vas haciendo una curva de beta y que en algún momento puede ir subiendo y después empieza a bajar. Entonces ahí tú dices, o sea, no voy a intervenir, no le voy a administrar un antineoplásico que tiene 6 meses de eliminación. ¿Para qué si se está resolviendo solo? Pero en este caso no tenemos que hacer algo en el fondo, tenemos que hacer algún manejo activo, ¿ya? Por un nivel de beta alto. En este caso como que lo ideal entonces ya sería como descartar como un tratamiento expectante, y como lo ideal sería como partir con un manejo médico y si este falla, como hacer el quirúrgico. Pero ¿qué pasa si la paciente, por ejemplo, dice, no, como que me gustaría que me operen y que no, y no pasar por el tratamiento médico? ¿Eso te lo opera? se podría hacer? Sí, claro. Porque O sea, en que este igual caso, mira, va a depender de varias cosas, Andrés. Porque, por ejemplo, si esta paciente ya tuviera antecedente de un embarazo ectópico previo, ¿ya? Y resulta que el embarazo ectópico es en la misma trompa, el tratamiento quirúrgico entra independiente del nivel de beta. Eso lo tienen que tener súper claro. Ahora, en estos niveles de beta, en que uno dice, pucha, le puedo ofrecer las 2 opciones de tratamiento, y si tú tienes una paciente clear, que es capaz de entender lo que tú le
la información que le estás entregando, ya, porque nos ha tocado de todo, o sea, me ha tocado pacientes desde pacientes que tienen coeficiente intelectual límite, que no tienen red de apoyo, que viven debajo del puente. Entonces en ese caso, ¿tú le puedes ofrecer un tratamiento con metrorexato a esa paciente? Difícil. O sea, se puede, pero la verdad es que sería poco adecuado a mi criterio. ¿Por qué? Porque en el fondo tú no te aseguras que esa paciente va a volver a control, si ese ectópico se rompe, que tiene igual posibilidad de romperse, incluso si tú ya le has administrado el metrorexato, no sabes si esa paciente alguien la va a traer a la urgencia, ¿ya? Entonces, la verdad es que ahí lo ideal es sacarle la trompa y chao, no se olvida, se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿de qué más va a depender? Por ejemplo, si esta paciente ya tuviera antecedente de un ectópico roto contralateral y tengo 7000 de beta, y yo digo, esta es mi única trompa. No tengo más trompa que esto. Entonces, si lo opero, me condeno a que esa paciente va in vitro. La lista in vitro son 4 años, por lo menos. Dependería del deseo de paridad de la paciente. Depende del deseo de paridad de la paciente. Si la paciente tiene 40 años, y me dice, doctora, tengo 7 cabros chicos, en realidad no estoy ni ahí, yo lo único que estaba esperando en la lista de espera para operarme, opérela. Opérela. ¿Ya? Eso, ahí hay que ser bien criterioso y hay que ser generoso también. Si uno tiene la posibilidad en el fondo de ofrecerle a la paciente una solución mejor, un tratamiento mejor, independiente de que estemos en el hospital público, porque lo hacemos igual. Nosotros hemos entrado igual a operar a las 3 de la mañana a estas pacientes solamente porque ya tienen 40 años o porque, por el motivo que sea que haya decidido la paciente operarse. ¿Ya? Ya, Eso, y ahí, doctora, otra duda, que conversando el tema del tratamiento quirúrgico con una doctora en el FRIQUE, nos decía que igual en general como que casi nunca se hace como un tratamiento conservador, como que en general se prefiere siempre como quitar la trompa, porque en vez de tener como una trompa buena y una mala, mejor tener una buena nomás. ¿quién fue el autor Opaso? No sé quién, no me acuerdo, pero como que No, decían, sí. no, aquí como que nunca conservador, y entonces ahí me queda la duda así como si hay como casos donde se prefiere, como en ese caso, por ejemplo, que es como más discutible si es que se puede preservar una trompa, si es que no tiene la contralateral. Ese sería como el único caso donde uno como lo podría discutir. Lo podrías discutir, exactamente. Ese es puntualmente el caso en el que uno puede discutir. Claro, en general entonces siempre se corta la trompa, sí, sí o sí, Sí, sí en que... general sí, en general sí. ¿Por qué? Porque hay un Cochrane bien entretenido en el cual muestra la diferencia entre una y otra cirugía, y resulta que la tasa de trofoblasto persistente en esta paciente es alta. Entonces, la probabilidad de que a ti te quede una trompa 100% libre de trofoblasto es baja, y finalmente igual le terminas administrando el metrorexato. Entonces, en ese caso que tú me dices, la paciente que tiene, no sé, ponte tú 25 años, no tiene hijos, ya hizo un ectópico roto derecho y resulta que ahora tiene el ectópico de la trompa izquierda que no es tan grande, la cual le puedo hacer una salpingostomía lineal, se la hago, le administro el metrorexato, espera los 6 meses e intentamos embarazo de nuevo. ¿Ya? Ya, Pero es como un caso puntual. ¿Ya? Ya. ¿Qué es el metrorexato y cuál es su mecanismo de acción? ¿Quién es el farmacólogo, farmacéutico? Eso lo tienen que saber. Dentro hay medicamentos en ginecología que se los tienen que saber de memoria y el metrorexato es uno de ellos. ¿Ya? El Ya, metrorexato. lo tienen que tener ahí por ahí. Que alguien empezó a hablar. No, dale tú, Giorgio. Es un antagonista del ácido fólico. Sí. Lo que hace es que inhibe la enzima que se llama dihidrofolato reductasa, que es la que en el fondo hace la transformación de la forma inactiva a forma activa del folato. Entonces de esa manera se inhibe la síntesis de DNA y la replicación y reparación celular. Exacto. Eso es. ¿Ya? Ahora, considerar que este metrorexato va a actuar en tejidos que son de alta replicación celular, como por ejemplo el tejido embrionario, ¿ya? Así que por eso nosotros administramos este medicamento. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta, doctor? Me perdió. A ver. Ah, bueno, el mecanismo de acción. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para su administración? Embarazo intrauterino.
Ya, ¿cierto? Que tenga Lactancia. Una anemia severa. Fallo hepático o renal. Ya, perfecto. plaquetopenia. O sea, lo que hay que saber es que hay requisitos absolutos para administrar el metrorexato, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas, ¿ya? Dentro de los requisitos absolutos para administrar el metrorexato es que esta paciente esté estable hemodinámicamente. Eso es lo uno, que no tenga un abdomen agudo. Una paciente que pueda cumplir el seguimiento y que tenga ausencia de las contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones del metrorexato en ese caso? Las contraindicaciones son la lactancia materna, la inmunodeficiencia, alteraciones hematológicas de cualquiera de las series. Puede ser una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia grave, ojo. Ojo que tienen que ser graves, ¿ya? La otra vez nos pasó que llegó una paciente que usaba anticoagulante, estaba anticoagulada en altas dosis, por lo tanto no la podíamos operar de entrada y tampoco le podíamos administrar según nosotros el metrorexato porque tenía un compromiso de 2 de las series, ya no me acuerdo si era serie blanca o trombocitopenia y serie roja, no recuerdo bien, pero tenía compromiso de 2 de las series, así que hicimos la interconsulta hemato, y la doctora nos autorizó a administrar el metrorexato porque justamente no cumplía con el criterio de que el compromiso de las series fuera grave. ¿Ya? Así que si tiene una anemia picante, una trombocitopenia picante, da lo mismo. No es una contraindicación absoluta. ¿Ya? Que tenga sensibilidad conocida al metrorexato, una enfermedad pulmonar activa, alcoholismo o insuficiencia renal o hepática. Esas son las contraindicaciones del uso del metrorexato. ¿Ya? ¿Y cómo realizamos el seguimiento de la paciente luego de la administración de este metrorexato? Depende del esquema que uno ocupe. ¿Ya? Pero en general ocupamos el esquema de la pauta de dosis única. En ese ¿Cuál es caso, ¿Cuál es la dosis de metrorexato que administramos nosotros? 50 por metro cuadrado. Ya. O 1 miligramo por kilo. 1 miligramo por kilo. Y de qué va a depender, la verdad, del peso de la paciente. En general, bueno, hay un criterio establecido que todo el mundo administra los 50 miligramos por kilo por metro cuadrado, pero si la paciente es muy gordita y te da dosis más alta, ocupar 1 miligramo por kilo, ocupen 1 miligramo por kilo. ¿Ya? En general, las pacientes que son obesas ocupamos mejor 1 miligramo por kilo o lo que nos dé más. Hacemos los dos cálculos, ¿ya? Por metro cuadrado y hacemos los cálculos por miligramo por kilo y la dosis que nos dé más alta es la que administramos, para que no haya falla del tratamiento, porque en realidad puede fallar igual, pero reducimos el riesgo de falla del tratamiento. Ya, ¿y cómo la controlamos entonces? Se toma una beta al 4.º día y al 7.º. Ya. Y El se 4.º mide- día tomando, ¿cuál es el día? ¿Hay día 1 y día 0? ¿Cómo se el cuenta? día 1 donde se le da el metotrexato. Ya. Y ahí tenemos una beta, ¿cierto? Ahí tenemos una beta del día 1, que es por la cual nosotros decidimos administrar el metrorexato. ¿Cierto? Ya. Y después usted le toma una beta al día 4, me dijo. Sí, el día 4 para ver cómo varía, si disminuye más de un 15% o no. No, doctor. ¿No? No, lo voy a rebatir solamente esta vez. ¿No? No. La beta día 4 vale callampa. Perdónenme la expresión, vale hongo. Usted le toma la beta a la paciente y la echa. No la mira, le da lo mismo. De hecho, yo ni siquiera la miro. Yo llamo a la paciente y le digo, beta de día 1, no sé, me sale 4.000. Y la cito el día 4 y le digo, venga, se toma la beta y se va. Ya. Quédese sí y solo sí. Tiene mucho dolor, sí, solo sí tiene, no sé, alguna molestia. Está con mucho sangrado o está con mucho dolor, pero si no, váyase a la casa. No me sirve de nada la beta de día 4. ¿Por qué? Porque me salga 300.000 o me salga 1.000, no me va a terminar ninguna conducta. Sí, sí, cierto. Entonces, ¿qué El 7.º hacemos día es después? la importante. ¿Perdón? La medición al 7.º día ya es muy Esa relevante. beta es la que me importa. Sí. Entonces la cito día 1, que es con la que yo le administro el metrorexato, lo hospitalizo, le tomo los exámenes, se lo administro, después la cito el día 4, solamente a toma de beta, y después la cito al día 7. Ya.
¿Y qué hacemos el día 7? Y ahí se mide como si hubo una variación más del 15% o no. Ya. En función de eso uno puede, si disminuyó más del 15, como hacer el seguimiento de cómo se va negativizando la beta. Y si no disminuyó, se puede dar otra dosis de metotrexato. Exacto. No la vuelve a hospitalizar en el fondo y vuelve a retomar el tratamiento. Lo ideal es que disminuya mayor o igual a un 15%, con eso yo me quedo tranquila, y si disminuye mayor o igual a un 15%, ¿cuándo la vuelvo a citar? ¿En qué día? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Más? El día, mira, en estricto rigor, sí. En estricto rigor es el día 11. ¿Ya? Si es, en general nosotros la citamos en 7 días. Pero lo que dice Sperov es día 11. Volver a citar. Doctora, ¿y los otros esquemas no se usan mucho en los hospitales? La En verdad verdad, es que como no. que el único que se ocupa es el de una dosis, ¿no? Sí, ese esquema ocupamos. Más que nada ¿Doctora? porque no hay mucha diferencia entre, perdón, entre como los esquemas, ¿no? Sí, hay poca diferencia en el fondo y este esquema es mucho más cómodo, más económico también. Ujú. Pero yo creo que, y no es mucha la diferencia y te ahorráis plata, entonces en el fondo yo creo que por ahí va la elección de la pauta de dosis única. Doc, una duda. ¿Sí? Y la administración como local de metotrexato, que igual está descrita como en algunos protocolos y que tendría menos efecto adverso. No, o sea, entiendo que no se ocupa, pero como, ¿por qué no se ocupa? La verdad, porque técnicamente no estamos preparados, doctora. No hay tanta diferencia entre la administración sistémica y la administración intrasacular, a no ser que sea, por ejemplo, el embarazo ectópico que es en cicatriz de cesárea. Pero imagínate tratar de pinchar una trompa que es libre, que tiene libre movilidad, que anda suelta. La experiencia es poca. ¿Ya? Entonces, en ese caso nosotros dejamos el uso del metotrexato intrasacular específicamente para los embarazos ectópicos de cicatriz de cesárea que no responden a la primera dosis de metotrexato. ¿Ya? Pero, ¿Doctora? ¿sí? Tengo una pregunta. Independiente de que, bueno, después de que ya le hicimos la beta el día 7, y Sí. independiente si la citamos al día 11 o en una semana más, ¿después los controles con beta siguen siendo semanales? Semanal. Ah, ya, bacán. Sí, Gracias. siempre. Y a la semana, ¿qué esperamos? ¿El mismo descenso, más, menos? Pero la cito el día 7, ¿cierto? Y el día 7 disminuyó más de un 15%. Digo, ya, perfecto, vamos bien, vengan una semana más. Y viene la semana. ¿Y cuánto espero yo que disminuya? Para ver si va bien o no, po. Porque si no, no sé cuándo citarla, o no sé si el tratamiento está bien o no. Lo mismo. ¿Sigue disminuyendo más de un 15%? Perfecto, sigamos así, una semana más, y así. Y vamos avanzando. Y si en esa segunda vez tú dices, no, esto disminuyó solo un 8%, para adentro de nuevo. ¿Y ahí qué hacemos? Si tengo 2 dosis de metotrexato, o sea, la administré la otra dosis, ¿cierto? Y si tengo las 2 dosis fallidas de metotrexato, Tratamiento quirúrgico. Habría que operar. ya ahí la opero, no me queda nada más que hacer, ¿cierto? O sea, si ya tengo 2 dosis de tratamiento médico administrado, tengo que operarle independiente que sea su única trompa, porque vamos acumulando daño nomás ya. Doctora, ¿Sí? tengo una duda, ¿cuál es el costo de no sé, cada dosis de metotrexato? ¿Será a la paciente? Lo que pasa, doctor, miren, me pilló. La verdad no sé, porque el costo hospitalario es absolutamente diferente del costo del medicamento en una farmacia particular. Entonces, la verdad no sé cuánto le cuesta al hospital. Se lo averiguo y se lo mando, pero no me pilló, no lo sé. Tranquila, se lo puedo buscar yo también, pero gracias. Y lo otro era que igual, o sea, en comparación, según un paper de la ACO, salía que igual en cierto rango de beta-HCG se prefería mucho más
el uso de la doble dosis de metotrexato en comparación a la de una sola dosis. Entonces igual pensaba que con la diferencia que salía en ese paper, era mucho mejor gastar la plata en metotrexato que en operar a la paciente En cirugía. en cirugía, claro. Entonces, no sé cuál es la base del uso de solo una dosis en esas pacientes en el hospital. En el hospital la verdad es que como te digo que por costo, no sé cuánto será el costo, pero por costo se decide hacer la dosis única, ¿ya? Y si fracasan las dos dosis separadas en el fondo por los 7 días, la operamos nomás, pero por una cosa de costo nomás, no hay nada más involucrado aparte de eso. Súper. ¿Ya? Ya, chicos, ¿está claro ¿Doc? entonces el manejo de los controles? Doctora, Ya, ¿sí? el que dijo que ya que la beta del cuarto día no importaba, entonces el descenso del 15% del séptimo día es en relación al día 1. El día 4, doctora. Ah, ya, del día 4. El día 4, sí. Ya. El descenso del 15% es día 4 versus día 7. Ya, súper. Por eso digo, esa beta yo ni siquiera la imprimo. Cuando viene la paciente, ya me comunico con ella, oye, ¿viniste? Sí, ¿te tomaste la beta? Sí, listo, perfecto. Entonces cuando viene el día 7, recién ahí yo la rescato. Ahí rescato la beta y comparo. La verdad es que controlarla en ese día 4 va a depender de cada uno. Hay gente que la hace pasar, que le repite la ecografía. No, ni se le ocurra, porque empieza a aumentar el tamaño del embarazo ectópico con la destrucción celular, empieza a aumentar el volumen y ya el ectópico que antes se veía de 2 centímetros ahora se ve de 3. Entonces lo único que hace es preocupar y desorientar al colega. ¿Ya? Así que si no tiene una buena razón para la cual yo le evalúe el día 4 y le vuelva a repetir la ecografía, no lo hagan. ¿Ya? No tiene indicación. Van a ver obviamente gente que lo hace, sí, pero ustedes sepan que no tiene indicación. ¿Ya? Ya, chicos, vamos con el último caso. Caso 4. Yo lo puedo leer. ¿Ya? Vamos. Entonces, qué largo. Ya, es una paciente de 41 años, multípara de 1, por parto vaginal espontáneo. Está en control por un embarazo de localización incierta, diagnosticado hace 3 semanas. Acude a la unidad de emergencias por un cuadro de 6 horas de evolución caracterizado por genitorragia de escasa cuantía y hipogastralgia de tipo cólico con un EVA 7 de 10. Trae exámenes que le solicitaron en controles previos, pues tiene un test de embarazo positivo en anina, una beta HCG del 28 de abril de 359, una beta del 5 de mayo de 900 y una del 12 de mayo de 957. La ECO-TB del día 12 muestra un útero en ABF con un endometrio de 10 milímetros, anexo sano sin líquido libre y no se observa gestación mayor a 5 semanas. Al interrogatorio dirigido, ya sabíamos que la paciente era multípara de 1, no tiene antecedentes médicos ni quirúrgicos relevantes, alergias, no ocupa fármacos. Su fecha de última regla fue el 7 de abril del 2021. Ocupaba método anticonceptivo anillo vaginal, es activa sexualmente, desconoce si tuvo alguna vez ITS, y los hábitos destaca tabaquismo activo, 15 cigarrillos al día. OH y drogas ocasional, marihuana una vez a la semana. Al ingreso, la paciente se encuentra consciente, lúcida, orientada. El ciclo está normotensa, normocárdica y con una temperatura IA febril de 36,5. Al examen físico general, el examen abdominal muestra un abdomen sensible en el hipogastrio, pero sin signos de irritación peritoneal.
Al examen físico ginecológico, la especuloscopía muestra un cuello sano, sin lesiones y una metrorragia moderada por el orificio cervical externo. En el tacto vaginal, cuello posterior, largo y cerrado, sin dolor a la movilización cervical. Y la ecografía, sin cambios respecto a la descrita del 12 de mayo. Entonces, la hipótesis diagnóstica, y ella estaba en control por un embarazo de localización incierta, y la resolución, dado que la beta del día 7 está en disminución, yo creo que está en resolución espontánea. La beta del día 7, está en aumento la del día 7. A ver, tenemos una beta del 28 de abril en 359, ¿cierto? 7 días después, porque dije, esta beta en realidad es baja, si la cito en 48 horas no voy a hacer ningún tipo de diagnóstico, así que citémosla en una semana. La cito en una semana y me da 900. O sea, yo ya sé que el ascenso ha sido bajo de esta beta. ¿Ya? Y resulta que ahí está en descenso. Ahí es que la que sigue es 957, claro, es menos porcentaje, pero sigue aumentando la beta, ¿cierto? Ay, espera, creo que leí mal. Porque la del 5 de mayo es 900 y la del 12 de mayo, que es una semana después, que ahí era ¿verdad? cuestionable 957. ¿Verdad? era cuestionable citarla en una semana o en 48 horas, ¿ah? Ojo. Porque con 900 uno dice ya, si aumenta un 50%, o sea, me estoy acercando harto a los 1500. Entonces podría haberla citado en 48 horas, hubiera sido lo ideal. Pero la citaron en una semana. Y la de la semana le dio 957. O sea, tenemos 359, 900, 957. Ya, con una ecografía, con un endometrio de 10 milímetros, y no hay nada, no se ve nada. Por lo menos no soy capaz de detectar nada yo. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Un embarazo de localización incierta. ¿Ya? Pero mi hipótesis diagnóstica principal no es que sea de resolución espontánea, sino mi OPS de abajo es que es una curva de beta que se está quedando estacionaria. ¿Ya? Entre 900 y 957 prácticamente no hay variación, entonces como que se está quedando pegado el nivel de beta. Y eso obviamente va a tener un tratamiento específico. ¿Solicitaría algún examen adicional a los que trae la paciente? Si es así, ¿cuál? Hoy día estamos a 19 de mayo. Hoy día es su evaluación en la urgencia. Una nueva beta. Una nueva beta, ¿cierto? Porque tengo que decidir en el fondo qué es lo que hago. ¿Ya? Una nueva beta. Los intervalos de beta los conversamos, ya. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica si el nivel de beta de hoy fuera 987? O sea, Doctora, una semana después del anterior, ¿sí? es que me queda una duda porque había leído que, o sea, algunos autores como que dicen que en caso de que la beta HCG, o sea, como que el aumento de la beta HCG no sea el esperado y no hay imágenes, se puede predecir progesterona sérica, como para ver si el embarazo es viable o no. Y Ya, que sí. entre la quinta y la 10ª semana tiene buena sensibilidad como para determinar como el bienestar o no del producto de la gestación. Sí, No sé si es eso. como la tendencia, doctor, pero no lo ocupamos todavía, yo creo que porque está poco masificado en el fondo, hay poco conocimiento al respecto y poca actualización al respecto, y lo otro es que es un examen mucho más caro que la beta, que se puede hacer en la urgencia, y el resto, porque esto es diagnóstico y tratamiento en la urgencia. Ok. ¿Ya? Pero sí, de que se puede utilizar los niveles de progesterona. Pero es más caro, es más engorroso y requeriría una toma de la muestra y un análisis fuera del laboratorio de urgencia. ¿Ya? Pero se puede, si están los medios, no hay problema. Ok. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica si el nivel de beta fuera 987? ¿Qué les parece? ¿Sigue la curva estacionaria? No sé. Bueno. ¿Podría ser un embarazo no viable de localización incierta? Sí, pero o sea, sabemos ya que no es viable. De todas maneras, este embarazo no es viable.
¿Ya? ¿Por qué? Nos quedamos 900, 957, 987. O sea, tenemos 3 betas que están en plató. Eso nos permite realizar el diagnóstico de embarazo de localización incierta con una curva de beta HCG estacionaria. ¿Ya? Podríamos plantear que está cursando un aborto porque además tiene síntomas de metrorragia y está con una hipogastralgia tipo cólico. Es una hipótesis diagnóstica, pero no lo puedo asumir, doctor. Ya. No lo puedo asumir, porque imagínate yo libero a esta paciente y sigue sangrando, y yo la cito en una semana y la beta va en 1500, o sea, no está abortando. O si no, la cito en una semana y la beta sigue en 900 y tanto, a pesar de que ella sigue sangrando. Porque si el embarazo está fuera del útero, ese sangrado va a ser decidua solamente. Pero el trofoblasto sigue en la trompa y sigue produciendo hormona, y eso es lo que yo tengo que atacar. Ya, perfecto. Entonces, si yo tengo una curva de beta estacionaria, el tratamiento es el metotrexato. ¿Ya? ¿Eso es lo mismo que un embarazo de localización incierta persistente? Exacto, es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es un persistente, lo hospitalizo, le tomo los mismos exámenes que conversamos con el metotrexato, le administro el metotrexato y se hace un seguimiento igual que fuera un embarazo ectópico. ¿Ya? Ahora, ¿qué conducta tomaríamos si el valor de hoy día, 19 de mayo, fuera 750? Ahí sí pensaríamos en que está abortando. ¿Ya? O que es un pool de resolución espontánea. Entonces ahí podríamos como seguirla más. Como Porque en el fondo, para yo asegurarme que esto es un aborto, yo debería hacer un legrado o hacer una MEU y enviar eso a anatomía patológica y que me diga, hay vellosidades coriales. Entonces, si eso me dice que hay vellosidades coriales, yo puedo decir, perfecto, entonces esto es un aborto y me quedo tranquila. Pero como no le vamos a hacer un legrado a todas las pacientes que están con curva de beta en descenso, lo que se hace es que se vuelve a citar, en este caso. ¿Por qué? Porque en el fondo se está resolviendo de forma espontánea, ya bajó, 900, 957, 750, así que lo esperable para mí es que en una semana esto siga bajando. Y si sigue bajando solo, lo sigo citando una vez a la semana hasta que este valor sea menor a 10 y se resolvió solo. Y me da lo mismo donde estuvo. O sea, no me da lo mismo, sería re bueno saber dónde estuvo, pero ya no me va a cambiar en nada la conducta, saber si estuvo afuera o estuvo adentro y no era abierto. Doctora, lo del AMEU, como con confirmación como histopatológica, ¿eso era algo que se hacía antes o no? O sea, como que se hacía más antes, porque yo igual pregunté sobre eso porque en el paper de la COG igual hablan un poco de que uno podría hacer un AMEU antes de dar el metotrexato, por ejemplo, y si sale en vellosidades coriónicas, uno podría confirmar el aborto. Claro. Entonces, ¿eso se hace en alguna situación o algo que está como descontinuado en realidad? No, la verdad es que está fuera de norma ya, está descontinuado. Pero es una opción en algunos casos específicos. ¿Ya? Hay veces, por ejemplo, en que el endometrio está bien engrosado, tiene un endometrio 14 milímetros, no hay imagen fuera del útero y la paciente sangra, por ejemplo, en el caso de que la paciente sangre mucho, tú podrías entrar a pabellón y hacerle un raspado. Y ese raspado en el fondo es diagnóstico terapéutico. Raspado me refiero a un legrado o una MEU, lo que sea, en el fondo sacar ese endometrio de ahí y estudiarlo. Pero no es nuestra primera opción. ¿Por qué es invasivo? Porque tiene efectos, o sea, tiene consecuencias, tiene un porcentaje de Acherman, ¿ya? Entonces, la verdad es que, ¿para qué? Sobre todo si son pacientes de edad fértil. Y el costo también económico del pabellón, de la anestesia, de esterilización de los insumos, versus el costo que tiene seguir una paciente en una semana con un examen de sangre, la verdad es que no es comparable. ¿Ya? Pero muchas de las cosas que hacemos es por costo. ¿Ya? Doctora. ¿Sí? Me queda la duda, en el caso de que la beta haya bajado a 750, ¿el control cada 7 días se hace desde un comienzo? ¿Primero es cada 48 y después se van espaciando? Mira, en este caso, como estaba estacionaria, es cuando se queda pegada la beta, es una vez a la semana.
Ya, gracias. ¿ya? Y se considera estacionario si se mantiene dentro del mismo rango de los 900 en el fondo. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Aclarémoslas todas, por favor. Yo tengo una. Sí. Cuando los pulsos de metrotexato requieren hospitalización siempre, o en este caso Siempre. la hospitalizamos porque estaba con clínica. No, siempre se hospitaliza la paciente para la administración de metrotexato. Es así, independiente o sea, siempre va a ser una paciente estable, pero independiente del nivel de beta. Si yo ya decido darle el metrotexato, lo hospitalizo. En la hospitalización le tomo los exámenes de sangre, que va a ser un hemograma, un perfil hepático, un perfil renal, ¿cierto? Principalmente la beta, para ver con qué beta voy a partir. Y igual le tomamos preoperatorios por si acaso, por si es que se complicara y hubiese que operar la urgencia en algún momento, o si es que salieran malos los exámenes y tuviera contraindicación de metrorexato para operarla en el fondo. Porque yo no sé en el fondo si es que si yo le administro el metrorexato de forma ambulatoria, bueno, el metrorexato no es un medicamento fácil de administrar, es fotosensible, entonces tiene que ser administrado cubierto, se disfrazan como cuando van al espacio, ya, porque es altamente contaminante, entonces requiere una serie de requisitos de manipulación especial el medicamento, por lo que la paciente se hospitaliza, se le administra el metrorexato, se espera la evolución hasta el día siguiente, y el día siguiente ya si la paciente está en buenas condiciones se da de alta. ¿Ya? Entonces, Doctora, perdón. dale, En dale. ese sentido, la hospitalización para la administración de metrotexato obedece únicamente a la dificultad técnica de la administración y Sí. no nada más. Ok, Sí, es más que nada gracias. eso. Bueno, y se observa a la paciente siempre post administración. ¿Ya? Gracias. Doctora, en caso de, por ejemplo, si uno estuviera en un hospital de baja complejidad, como general, es como competencia y como es capaz un hospital de baja complejidad hacer un manejo médico de un caso como tópico, o se debe derivar a un hospital de más complejidad siempre? La verdad es que siempre es mejor derivar, ¿ya? Porque, por varias razones. De partida, no todos están capacitados para hacer ecografía, no todos están capacitados para hacer el diagnóstico preciso del embarazo de localización incierta, o sea, del embarazo ectópico. A mí no me interesa que usted sea capaz, como general de zona, de decir, esto es un ectópico, hay que ponerle metrorexato, ya, a no ser que te vaya a un lugar que esté muy periférico y que esté solo. Ya ahí está gestionado. Pero en general, los generales de zona nos derivan a las pacientes con la sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque uno como interno no se entrena haciendo ecografía. Como para estar 100% seguro, con una beta de 5000, por ejemplo, que hay un embarazo fuera. Uno no se entrena en ecografía de buena manera. ¿Ya? O sea, si tiene suerte en el turno, uno puede hacer un par de ecografías, pero uno no queda 100% capacitado como para hacer el diagnóstico con 100% de certeza. A mí lo que me interesa es que ustedes lo sospechen. Cuando no se les puede pasar. ¿Ya? Y obviamente yo les cuento todas estas cosas porque están en este momento en el hospital y tienen que saber cómo manejarlo, pero no necesariamente después ustedes lo tienen que manejar solos. ¿Ya? ¿Ya más dudas? Doc, en caso de que el pool le hacemos la curva y empiece a descender, la citamos de nuevo, ¿no es cierto? Como lo damos de alta de la urgencia, la citamos de nuevo, y la citación con una nueva beta es a los 2 días, a las 48 horas, o es a Va a la semana. depender del nivel de beta inicial. Ya. Porque si tu pool tiene una beta inicial de 800, o si tiene una beta inicial de 58, el manejo va a ser absolutamente diferente. Mientras más baja la beta, más tú espacias el tiempo entre un control y otro. ¿Ya?
Ya, chicos. Bueno, cualquier duda, me escriben. No sé quién es el delegado. ¿Hay delegado, no? O ya no existe. Santiago. Ya, Santiago. Cualquier duda me escriben. Yo les voy a mandar la presentación que les dije, que eran nada, que era el quiz en realidad, que eran 4 preguntas, con unas diapositivas, donde sale un resumen de los tips que a mí me interesa, que son las cosas más importantes, que no pueden no saber, de embarazo ectópico y de embarazo de localización incierta. ¿Ya? Para no seguirlos lateando porque ya es tarde y me están sonando las tripas. Así que nos vamos. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. No, Gracias. nada. Muchas Doctora, gracias, doctora. gracias. Que esté Ya, bien. y cualquier duda me escriben. Gracias. Ya, chao, chao, que estén bien, cuídense.